Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el tiempo donde estén observando el presente video o la presentación que se está dando. Mi nombre es Juan Carlos Viaña y como todos ustedes, tratando, se estuvo averiguando de muchos temas relacionados con los retos que tiene el estudiante con la nueva educación virtual. Primero que todo, quisieran eh, comenzar por eso, como esos sentimientos, esas emociones que vive el estudiante cuando pasa de esa educación, ese método convencional, o esa enseñanza que recibíamos desde, desde que éramos niños, y ese cambio que representa para nosotros pasar de estar en el aula de clase a intercambiar ideas a través de estos medios tecnológicos como la internet. Primero que todo se generan unos paradigmas. Se dice que cuando hemos ya creado ya una monotonía con esa educación convencional y se da ese cambio al estudio virtual, entonces se crean varias sensaciones. En este caso puede ser una postura negativa por el miedo, el resentimiento. Se crea una parte negativa por ese cambio que se está viviendo. Entonces, en, en muchas ocasiones, personas contemplan una renuncia, si es caso, por este nuevo cambio, hasta llegar a un desánimo muy alto, donde se toma una actitud mínima de éxito. Bueno, teniendo en cuenta la plasticidad de nosotros como seres humanos, en psicológicamente y los recursos con los que cuenta nuestra mente o todas las personas cuando se encuentran ante un fracaso, buscan o miran ese punto de vista donde pueden adquirir o pueden ver factibles las oportunidades. Nunca se van tenemos un sentido común que nunca se da por vencido. Lucha por seguir ante cualquier adversidad. Entonces, en ese, en ese orden de ideas, las oportunidades nos fortalecen. Entonces, lo que hacen es, al comienzo, que adquirimos logros pequeños, el nivel de confianza se eleva y la aceptación del nuevo paradigma inicia. Entonces, como lo dice la diapositiva, por último, el estudiante adquiere un nivel de desempeño favorable que incluso puede ser superior al que tenía en el modelo educativo anterior. Entonces, la persona se da cuenta que verdaderamente sí funciona esa educación virtual, y a medida que le vamos tomando el ritmo, ahí vamos viendo cómo nos podemos desenvolver en ella. Bueno, dice que podemos ver que el estudiante virtual debe desarrollar ciertas habilidades para así generar un progreso dentro de sus estudios. Dentro de este progreso podemos encontrar el autoaprendizaje, que no es más que aprender a aprender.
También encontramos la autodisciplina, que no es más que ser capaz de mantener el ritmo de estudio por sí solo. Llevar una secuencia como una persona que hace ejercicio, que va eh, muy disciplinadamente al gimnasio. Eso debe mantener una secuencia, porque si corta en un momento o lleva otro ritmo, otras actitudes, entonces se pierde lo que se viene realizando, lo que se está trabajando. La responsabilidad, pues no es más que ser responsable de su propio aprendizaje. La capacidad de búsqueda y análisis de la información. A veces eh, ese mundo del internet nos ofrece mucha información, muchas ideas, y se debe crear como esa capacidad de separar esa información y filtrarla y tomar de ella lo más importante, lo más prioritario. En la organización efectiva del tiempo, pues debemos como que sacar una programación, mirar cuáles son nuestros espacios. El caso de la mayoría de nosotros que tenemos una jornada laboral, y dentro de esa jornada laboral debemos sacar los espacios para dedicar al máximo o eh, aprovechar al máximo de tiempo para dedicarse al estudio. Bueno, dentro de las competencias del estudiante virtual podemos encontrar esa capacidad de abstracción, o sea, separar mentalmente aquello que es indispensable. El desarrollo del pensamiento sistemático. Tener en cuenta que no se debe desarticular las cosas, sino verlas como parte de un sistema de causas y consecuencias. Experimentación. Probar las diversas opciones para resolver los problemas. La colaboración y la cooperación, pues debe ser algo colaborativo cuando cada integrante del grupo tiene una tarea específica, o cooperativo cuando cada quien realiza todas las tareas requeridas de manera individual. En cuestión de buscar y evaluar la información educativa, pues eso era lo que decía anteriormente. Saber separar toda esa base de datos, toda esa información que se encuentra, digamos que en ese mundo del internet. Bueno, ahí encontramos la bibliografía, ahí los libros donde se consultaron los temas. Y por último, y antes de despedirme, quisiera hablarles acerca de los contenidos de la educación. Los contenidos siempre van a ser lo mismo. Lo único que cambia es que se da una libre interpretación. El contenido de la educación convencional a los contenidos de la educación virtual son los mismos. Lo único es que en la educación virtual el estudiante interpreta los contenidos a su manera. Bueno, quisiera hablarles de
una entrevista que le hicieron al doctor Jaime Leal, el rector de la UNAD, en fue un congreso que tuvieron en Cartagena en el 2012, donde habla que el fin de la educación siempre va a ser el mismo, tanto ya sea virtual o convencional. Pues la convencional nació él dice que en el siglo XIII se está dando, pero el mundo ha ido evolucionando. Hay que tener en cuenta que el fin siempre va a ser el mismo, de formar al ser humano como persona, ¿sí? Cuando hablamos como persona nos referimos a todo ese conjunto de valores y de ética, teniendo en cuenta la disciplina, una formación. También habla de formar al ser humano como buen ciudadano, para que sea un buen ciudadano en la sociedad. Entonces me parece, pues fue un punto que quería como que compartir con ustedes. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias a todos y espero les haya servido en algo esta pequeña exposición. Muchas gracias.